El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntaron: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es permitido?». Él les respondió: ¿No habéis leído nunca lo que hizo David, cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en el tiempo del sumo sacerdote Abiatar? Comió de los panes de la proposición que solo estaba permitido comer a los sacerdotes, y se les dio también a quienes estaban con él. Y les decía: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio, el evangelista San Marcos nos presenta nuevamente esta disputa que tenía Jesús en su vida pública, donde estos hombres, supuestos conocedores de la ley, a los cuales el Señor se les dirige siempre fuerte, se les dirige siempre tratando de que vean su interior, tratando de que reconozcan verdaderamente que más que la ley estaba por encima el amor, y que el amor es la plenitud de la ley, como lo dice más adelante en otro evangelio Jesús. Vemos cómo los fariseos estaban apegados a estos criterios del día sábado, del día del descanso, que para ellos era un día donde estaba prohibido hacer cualquier práctica: sanar enfermos, resucitar muertos, expulsar demonios, arrancar espigas, sanar cualquier acontecimiento que se presentara. Era imposible para ellos. Ellos preferían que la persona se muriera en el camino a través de una enfermedad, a través de un accidente, pero para ellos el día sábado era un día donde no podían hacer nada. Imagínense estar nosotros en la calle caminando un día sábado y ocurre un accidente frente a nosotros y no existe alrededor más personas. Decir: como hoy no es sábado, como hoy es sábado, como hoy es día del Señor, no puedo ayudarlo. Y dejar morir al hermano. Dejar morir al hermano que tuvo un accidente. El Señor en el Evangelio quiere hacerlos entrar en la razón. Como decía San Juan Pablo II, la fe y la razón son las dos alas que mueven el avión. Fide de ratio. Incluso saca un documento sobre esto y habla cómo la fe debe acompañarse de la razón y la razón de la fe, y cómo las dos no pueden alejarse y deben de seguir una misma línea. Pero sobre todas las cosas pasa algo en el Evangelio de hoy. Sabemos que después de la resurrección de Cristo ya se habla no del sábado, Sabbat, sino que se habla del primer día de la semana. El Señor se le aparece a los apóstoles el primer día de la semana. Los apóstoles celebraban Eucaristía el primer día de la semana, que es el día domingo. Por eso nosotros los católicos cristianos vivimos la Sagrada Eucaristía el día domingo. El Señor le da la plenitud con su muerte el primer día de la semana. Y lo podemos meditar y lo podemos contemplar en los Hechos de los Apóstoles y en los demás acontecimientos bíblicos de San Pablo, en sus cartas a los Corintios, a los Efesios, a los Gálatas, cómo se reunían el primer día de la semana. Pero también quiero hablarles un poco de la envidia espiritual. Cómo estos hombres que iban acompañándose con Jesús sintieron hambre y agarraron las espigas para comer, para alimentarse, y para los fariseos esto era ilícito. Y el Señor dice: yo soy el Señor del sábado. Como muchas veces vemos los fariseos envidiosos porque no ayunaban, porque arrancaban espigas, porque sanaban enfermos en días que no correspondía, porque Jesús perdonaba pecados. Siempre había una envidia frente a Jesús.
siempre había frente a él un rechazo. Y es lo mismo que vemos hoy. En la iglesia, en las comunidades, en nuestra vida personal, en la vocación particular que tenemos, una envidia espiritual, donde ya nuestro hermano no es Cristo, sino que nuestro hermano es una competencia para buscar reconocimientos humanos. Y entonces el que mejor le caiga al sacerdote, el que mejor le caiga al párroco, el mejor sacerdote que le caiga al obispo, el mejor obispo que le caiga al papa, el mejor papa que le caiga a la gente, entonces ese sí es de Dios. Ese sí es el bonito. Reconocimientos humanos. Buscar que la persona que me dirige me ensalce, eleve mis virtudes, eleve lo que estoy haciendo, reciba un reconocimiento por parte de la autoridad humanas de los actos que hago. Y ya hago las cosas no por Dios, sino por un reconocimiento, sino por un beneficio personal. ¿Cuántas personas apoderadas de iglesias, de parroquias, de comunidades, que se creen absolutos, que se han creído autorreferenciales y que se creen indispensables en la vida espiritual? Y si yo no estoy, y si yo no soy la que prepara la liturgia, y si yo no soy la que proclama el evangelio, y si yo no soy el director de la localidad, y si yo no soy el director de la comunidad, y si yo no soy el que está al frente, entonces nada sirve, nada funciona. Nos creemos autorreferenciales. Y el único autorreferencial es Cristo. El único autorreferencial es el Señor. El único absoluto es Jesús. Y por eso el ejemplo es Él. Pasa algo muy bonito. Y es que San Francisco de Asís, dándose cuenta del problema que había con los musulmanes que iban a invadir, que estaban en guerra, San Francisco de Asís decide ir donde estaba el musulmán a hablar con él. Pero resulta que el idioma musulmán era muy diferente y San Francisco no sabía hablar este idioma. Y solamente le decía sultán, sultán. Y para comprobar cuál Dios era el verdadero Dios, el sultán lo reta a pasar sobre unas brasas encendidas para saber cuál Dios era el verdadero Dios. San Francisco de Asís asume esto y decide pasar sobre las brasas calientes y no le pasa nada. El sultán, al ver cómo Francisco pasaba por estas brasas y no les pasaba nada, enseguida se arrepiente y no pasa por las brasas y le dice que quiere hablarle mucho, que le hable mucho de ese Dios que tiene en su corazón. Francisco de Asís le dice que se convierta al cristianismo, que cambie de vida, que el verdadero Dios estaba en la iglesia, que el verdadero Dios estaba en los cristianos. El musulmán, muy halagado por la vida de Francisco, decide donarle mucho dinero, muchas comidas para la gente pobre y para muchas necesidades del convento. Pero San Francisco de Asís, siguiendo su voto de pobreza, decide negarse completamente. Y se va muy feliz porque más que un reconocimiento humano o recibir una recompensa material, gana un alma para Dios. Y eso es la vida espiritual. Es saber que sobre todas las cosas hay que hacerlas siempre por Dios, para Dios y en Dios.